Imaginemos por un momento una inversión multimillonaria diseñada para salvar el planeta de alguna manera. Claro, el típico proyecto verde gigante. Exacto. E inmediatamente las imágenes que nos asaltan suelen ser extremadamente pulcras, ¿verdad? O sea, de altísima tecnología. Totalmente. Pensamos en laboratorios inmaculados, campos interminables de paneles solares relucientes. Sí, o reactores de última generación con luces parpadeantes y todo muy limpio. Existe esta profunda expectativa colectiva de que la transición hacia una energía verdaderamente verde es un problema puramente tecnológico. Así es, una fijación cultural con la idea de que la innovación ocurre de manera aislada, dentro de una placa de Petri estéril o algo así. En el mundo real de la bioenergía, específicamente cuando se intenta escalar esto a un nivel industrial masivo, la cosa cambia. Cambia radicalmente, sí. Esos paneles solares pasan a un segundo plano. Completamente. De repente, el éxito o el fracaso de un proyecto de alta tecnología no depende de un avance científico aislado en un laboratorio. Para nada. Depende de mirar un paisaje lleno de barro, de tractores, hojas de cálculo kilométricas. Y decisiones tan críticas como, no sé, si un camión de 15 toneladas puede o no dar la vuelta en un camino rural estrecho durante un martes lluvioso de noviembre. Esa es la definición absoluta del verdadero campo de batalla de la sostenibilidad. O sea, la logística pura, dura y a menudo implacable. Porque la brillantez química no sirve de nada si las matemáticas de la cadena de suministros simplemente fallan. La exploración de hoy resulta tan fascinante para cualquier persona interesada en entender cómo funciona realmente el futuro de la energía. Así es, un tema crucial para nuestra audiencia. Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy desglosaremos un estudio científico increíblemente detallado, publicado en la revista Socioeconomic Planning Sciences. Un título un poco largo, por cierto. Sí, se titula Ubicación de una biorefinería en el norte de España. Toma de decisiones y consecuencias económicas. Un trabajo súper extenso. Muy extenso. La misión central de este análisis es desentrañar este gigantesco rompecabezas logístico y geográfico. El objetivo es entender cómo decidir dónde construir una planta industrial no es solo poner un pin en un mapa. Claro, no es tirar un dardo y ya. Es una danza extraordinariamente compleja entre la humedad del clima, los caminos rurales y los márgenes de ganancia. Bien, vamos a desempacar esto. Perfecto, estoy listo. Porque antes de subir a los camiones y desplegar los mapas topográficos, se requiere establecer una base científica sólida. Fundamental para que quienes nos escuchan entiendan el contexto. Así que a nivel universitario, ¿qué es exactamente esa instalación que se planea construir y con qué se alimenta? Bueno, para captar la magnitud del desafío, primero hay que visualizar la instalación. Estamos hablando de una biorefinería lignocelulósica. Un término imponente, sin duda. Sí, bastante. Pero, o sea, básicamente es un complejo industrial masivo que recibe biomasa rica en lignocelulosa y mediante procesos biológicos y termoquímicos la transforma en bioproductos de alto valor. Ya veo. El estudio estructura esta metamorfosis en 4 fases operativas. Y es súper importante entender la mecánica de esas 4 fases, porque así comprendemos por qué el insumo es tan delicado. ¿Cómo pasamos de un simple rastrojo a combustible avanzado? A ver, la primera fase es puramente la extracción inicial del material lignocelulósico. Se prepara la biomasa en bruto. Ajá, el trabajo preliminar. Exacto. Luego viene la segunda fase, que es el verdadero cuello de botella científico, la descomposición. ¿Por qué es un cuello de botella? Porque este material, la lignocelulosa, es básicamente la estructura ósea de las plantas. Tiene celulosa, hemicelulosa y lignina. Y la lignina actúa como un pegamento natural. Un cemento biológico, digamos. Tal cual. Un cemento sumamente resistente que protege a la planta del clima. Romper eso sin destruir las moléculas útiles requiere condiciones extremas. ¡Wow! Suena complicado. Y después de romper ese cemento... Avanzamos a la tercera fase, que es la hidrólisis. Aquí, la celulosa se somete a reacciones para descomponerse en azúcares simples, como glucosa y silosa. Azúcares, claro. Y finalmente, la cuarta fase es la fermentación bioquímica de esos azúcares para crear el producto estrella, el bioetanol. Además de otros químicos de alto valor como xilitol y furfural. Súper interesante. Y, a ver, me encanta usar analogías para que esta química no suene tan abstracta. Sí, las analogías siempre ayudan.
Básicamente, esta biorefinería funciona como un estómago mecánico gigante o una planta de reciclaje microscópica hiperavanzada. Es una excelente forma de verlo. Se le arrojan restos vegetales duros y fibrosos, el estómago los mastica a nivel molecular, extrae los azúcares y los fermenta para destilar la energía del mañana. Es una analogía sumamente precisa. Pero la clave analítica de este estudio no es solo ese estómago mecánico. Ah, no. No, es la dieta restrictiva que se le impone. Aquí entra un contraste crucial. Esta planta, planificada para el norte de España, en Navarra, Aragón y La Rioja, Ajá, una zona muy específica. sí, está concebida para alimentarse estricta y exclusivamente de residuos agrícolas locales. Residuos, o sea, lo que sobra. Exacto. Paja de cereales de invierno, alfalfa, rastrojos de maíz, restos de colza y paja de arroz. Nada de cultivos energéticos específicos ni importaciones. ¡Wow! Eso cambia por completo la filosofía del proyecto. Totalmente. O sea, no se plantea talar bosques ni plantar campos infinitos de un cultivo modificado genéticamente solo para quemarlo. Cero. Se usan estrictamente las sobras que quedan en el campo después de que el agricultor ya extrajo lo útil para la alimentación. Y esto me imagino que es vital para el impacto ambiental, ¿no? Es el pilar de la viabilidad ecológica, porque la verdadera sostenibilidad no debería ser sembrar para quemar. Claro. ¿Competiría con la comida? Exacto. Si usas terrenos fértiles para combustible, encareces los alimentos globales y alteras los ecosistemas. Al usar residuos, esquivas ese dilema moral. Tiene muchísimo sentido. Pero asumo que no pueden llevarse toda la paja del campo, ¿o sí? No, para nada. Y ahí es donde los investigadores introducen una variable llamada factor de explotación. Ah, para entender los límites del mundo real. ¿Cómo funciona ese factor? Es un mecanismo de seguridad biológica. El modelo matemático no asume que puedes aspirar el 100% de la paja del suelo. Porque la tierra la necesita. Exactamente. Hacer eso devastaría la calidad del suelo fértil, le quitaría su materia orgánica y desabastecería a la ganadería local. Entonces este factor pone un límite claro. Un límite porcentual estricto que dicta cuánta paja se puede sacar del campo de manera segura. Ok, entonces el escenario está listo. Tenemos el estómago gigante y su dieta de sobras locales súper controladas. Así es. Todo en papel luce perfecto. Pero aquí entra el factor caótico que ninguna hoja de cálculo controla: la naturaleza. Uy, la naturaleza es implacable aquí. A diferencia de una fábrica de autos que pide acero todo el año sin problema, aquí la naturaleza dicta el horario de entrega. Y viendo los datos del estudio, el menú disponible es, digamos, logísticamente caprichoso. Gobernado por las estaciones y la humedad. Completamente. Si analizamos esta área de estudio, que son más de 42,000 kilómetros cuadrados, Un área inmensa. enorme, hay patrones claros. La reina indiscutible es la paja de cereal de invierno, como trigo y cebada. Aporta unas 700,000 toneladas anuales. 700,000. Y logísticamente, ¿qué ventajas tiene? Sus ventajas son formidables. Tiene una humedad bajísima, apenas del 12%. Y es muy barata, entre 55 y 65 euros por tonelada. 55 euros por tonelada con un 12% de humedad parece el escenario ideal en cualquier análisis financiero. Parece perfecto, ¿sí? Pero la biología de las plantas seguramente impone una penalización, ¿no? La penalización es brutal, la verdad. Toda esa materia prima perfecta solo se puede cosechar durante junio, julio y agosto. O sea, una ventana minúscula de 3 meses. Exacto. Fuera de ahí, desaparece. Entonces el modelo debe incorporar otras opciones, como la alfalfa. ¿Y qué pasa con la alfalfa? Aporta unas 300,000 toneladas y está disponible de marzo a octubre. Ah, mucho mejor disponibilidad. Sí, pero sus desventajas destruyen la eficiencia. Tiene una humedad del 60% y cuesta entre 80 y 110 euros la tonelada. O sea, prácticamente el doble de precio. Y más de la mitad de ese peso es simple agua. Es pagar por mover y procesar agua, literal. ¡Qué locura! ¿Y hay alguna otra opción en invierno? Sí, la paja de maíz florece de noviembre a enero, aporta 200,000 toneladas, humedad del 25% y cuesta unos 60 euros. Bueno, al menos cubre el invierno. Y finalmente están los rastrojos de colza y arroz, unas 50,000 toneladas, para complementar el otoño. Sabiendo que el sistema exige lidiar con un menú tan irregular, surge un cuestionamiento súper directo. O sea, un pushback a la lógica del estudio. A ver, dime.
Si la paja de cereal de invierno es por un margen abismal la opción más barata y seca, y la alfalfa cuesta el doble siendo una esponja mojada, Ajá. ¿por qué no simplificar radicalmente la cadena? ¿Por qué no comprar montañas colosales de paja de cereal en pleno verano, guardarlas y olvidarnos de la alfalfa húmeda el resto del año? Lo fascinante aquí es ver cómo la intuición financiera básica choca de frente contra las leyes de la termodinámica. O sea que los números financieros no mandan. No en biología. Depender de un monocultivo estacional garantiza la bancarrota. ¿Por qué exactamente? Primero, la humedad afecta el equilibrio de los reactores. Requieren una mezcla estable. Pero el factor crítico es el consumo mensual fijo. O sea, la demanda constante de la fábrica. Exacto. Una refinería de esta escala, con sus inmensas calderas y reactores, no se puede encender 3 meses y apagar el resto del año. Claro, no es un electrodoméstico. Exige una alimentación ininterrumpida, día y noche. Pero la idea sería que ese consumo fijo se alimentara del inventario inmenso acumulado en verano y inyectándolo poco a poco. En teoría suena bien, pero almacenar cantidades astronómicas de biomasa orgánica durante 10 meses desata tasas de depreciación biológica catastróficas. O sea, ¿se pudre? Se pudre. La biomasa no es acero, está viva. Empieza a fermentar, los azúcares se degradan por las bacterias. Entiendo. Por eso la mezcla diversificada no es un capricho, es un imperativo de supervivencia. Garantiza flujo fresco constante a los reactores. Claro, la física biológica no admite atajos. Nos obliga a acaparar enormes volúmenes cuando se puede para usarlos meses después. Exacto, y eso detona el siguiente gran obstáculo logístico, el almacenamiento físico. Exacto. Porque, ¿dónde metemos todo eso en una región de lluvias intensas sin que se vuelva abono antes de llegar a la planta? Para resolver este enigma, el estudio evalúa 2 estrategias mutuamente excluyentes. Solo puedes elegir una. A ver, ¿cuál es la primera? La primera es el suministro directo. Dejar las inmensas pacas de biomasa literalmente a la intemperie, apiladas en los campos agrícolas originales. O sea, tiradas en el campo. A simple vista parece la opción ganadora por el ahorro en infraestructura. 0 galpones. Indudablemente, tiene bajo costo inicial y mucha flexibilidad con los camiones. Pero el costo oculto es devastador. Por el clima, me imagino. Sí, las tasas de depreciación al aire libre en el norte de España son ruinosas. Lluvias, vientos que dispersan el material, pudrición acelerada por la humedad del suelo. Y me imagino que los robos también influyen. Sorprendentemente alto ese factor, sí. Robos en zonas rurales. Literalmente se deja dinero en efectivo en forma de celulosa tirado en el barro durante meses. ¿Y cuál es la segunda estrategia? Los centros de recolección. Nodos intermediarios en la cadena. Construir o alquilar bodegas rústicas distribuidas en toda la geografía. Ah, infraestructura formal. Sí, el modelo les da una capacidad de 15.000 toneladas y 2.400 metros cuadrados a cada bodega. Y esa decisión me imagino que dispara automáticamente la estructura de costos. Aparecen alquileres, seguros, personal. Totalmente. Costos fijos inmediatos y manipulación repetitiva de la carga. Pero lo más crítico es cómo restringe la logística de transporte. ¿A qué te refieres? Al usar galpones intermediarios, creas un rompecabezas de vehículos. El estudio segmenta la flota en 3 categorías obligatorias. 3 tipos de camiones, ok. ¿Sí? Vehículos pequeños de 9 toneladas, imprescindibles para maniobrar en el lodo y los caminos rurales desde el campo hasta la bodega. Claro, un tráiler grande no entra ahí. Exacto. Luego, vehículos medianos de 15 toneladas para vías secundarias. Y finalmente, vehículos grandes de 32 toneladas. Los eficientes, pero que solo pueden ir por autopistas. Tal cual. Es decir, esta red de galpones impone un peaje de ineficiencia enorme por transbordo. Sí, es un transbordo continuo. Un camión pequeño saca la biomasa del lodo, la deja en la bodega, y meses después un camión más grande debe hacer un viaje específico a esa bodega para llevarla al destino final. Es el equivalente logístico a tener que tomar 3 autobuses diferentes con tiempos de espera, en lugar de un viaje directo. Perfecta. Y aquí es donde la matemática de los algoritmos se vuelve contraintuitiva. Los investigadores calcularon esta fricción operativa. ¿Y qué descubrieron? Que al usar centros de recolección, las flotas son obligadas a recorrer un asombroso 30% más de distancia acumulada. 30% más. O sea, un gasto de diésel gigante. ¿Sí? En suministro directo, una tonelada viaja 5.8 kilómetros.
Con bodegas, se extiende a 8.2 kilómetros. Más distancia significa mayor desgaste de neumáticos, más horas facturadas por los conductores. Las métricas son contundentes. Esto infla los costos totales de transporte en un 41%. ¿41% más caro el transporte? Y los costos de almacenamiento se disparan un 49% frente al escenario de abandono en campo abierto. A ver, aumentar la factura de transporte casi al doble y los costos de almacenamiento a la mitad parece la fórmula perfecta para la ruina financiera. Y sin embargo, contra toda la intuición, esta estrategia gana. Aquí es donde se pone realmente interesante. Sí. El uso de centros de recolección emerge sistemáticamente como la opción económicamente superior en casi todos los escenarios. Pero, ¿cómo? Con esos sobrecostos tan grandes. Al aislar la biomasa bajo techo, la reducción en las tasas de pudrición es tan dramática que evitan tener que comprar miles de toneladas extra para compensar lo echado a perder. ¡Wow! Este rescate del material útil reduce el costo real de compra de materia prima en un 11%. Entiendo. Se inyecta una cantidad exorbitante de capital extra en flotas dando rodeos logísticos y arrendando galpones, pero el valor rescatado de evitar la degradación celular representa un ahorro del 11% en la compra original. Exactamente. Y resulta que ese 11% es una cifra tan colosal que amortiza cada centavo extra gastado en diésel y ladrillos. Los amortiza por completo. Y además genera un margen de ganancia neta. Es brillante. El ahorro total promedio en la cadena de suministro se establece en un 2.68% continuo. Nada mal para una inversión multimillonaria. Y en escenarios de producción máxima, el ahorro escala hasta un 5%. Eso equivale a inyectar unos 2,5 millones de euros de liquidez extra cada año. 2,5 millones de euros es exactamente la analogía del refrigerador caro. A ver, explícame esa. Te quejas del precio inicial del refrigerador y del aumento en la factura eléctrica el primer mes. Claro. Pero si ese entorno controlado evita que tires a la basura a la mitad de la compra semanal del supermercado, el refrigerador se paga solo a la velocidad de la luz. Totalmente. Es verdaderamente fascinante ver cómo la matemática destroza la intuición humana. Sí, destroza las percepciones de ahorro a simple vista. Pero es música para los algoritmos analíticos. Lo cual nos lleva a la pieza central de la investigación, el mapa definitivo. Claro, la ubicación final. Una vez definidos los rastrojos, el clima y la red de bodegas, hay que decidir. Con esta abrumadora avalancha de variables, ¿en qué punto exacto de esos 42,000 kilómetros cuadrados se debe edificar la refinería? Se tiene que poner una X gigante en el mapa y justificarla con millones de euros. ¿Cómo resolvieron este laberinto geográfico? Recurrieron a modelos de optimización matemática avanzada, los famosos modelos MILP. Programación lineal entera mixta. Así es. Y el software utilizado, Ciplex, no traza solo la ruta más corta en un mapa. Calcula una telaraña inmensa de variables interdependientes. Me imagino. Pesa la tasa de pudrición del trigo en un día húmedo frente al consumo de diésel de un camión mediano en pendiente. Y contrastado con la tarifa de alquiler de un galpón rústico en Navarra. Alterar un solo parámetro genera un efecto mariposa gigantesco. Debe requerir un poder de cómputo enorme. Tuvieron que establecer límites de 10 horas de computación continua por cada prueba. Y ejecutaron 24 escenarios exhaustivos. 24 universos paralelos de estrés logístico y financiero. Correcto. Modificaron la escala de la planta, desde 150,000 toneladas hasta un complejo gigante de 500,000 toneladas. ¿Y también probaron el factor de explotación? ¿No? Sí, simulando sequías severas, donde la biomasa caía al 50% o años de abundancia extrema, para ver si el mapa óptimo cambiaba frente a perturbaciones. ¿Y surgió un epicentro definitivo que resistiera a todas estas variaciones? De manera muy contundente. La zona óptima ganadora indiscutible se sitúa en la franja noroeste del área de estudio. El noroeste, ok. Los modelos apuntaron repetidamente a un nodo geográfico llamado Locación 20. ¿Y si cambian la escala a la gigante de 500,000 toneladas, se mueve? Apenas. Solo en esos extremos la aguja se desplazaba levemente a la locación 60, pero manteniéndose anclada en el noroeste. Pero, a ver, supongamos que el director del fondo de inversión decide ingolar a los matemáticos. Suele pasar.
Quizás la empresa posee un terreno heredado en el sureste, la locación 75, y argumentan que construir ahí ahorra millones en compra de tierras. Ceder a ese instinto de ahorro a corto plazo sería un desastre estratégico permanente. ¿Tan grave es el impacto geográfico? Sí, el estudio cuantificó esto. Anclar la biorefinería en el sureste inflaría los costos operativos totales en un 15% de forma ineludible, Un 15%. principalmente por transporte ineficiente crónico. Y ese sobrecosto castigaría los balances cada año durante décadas. ¡Wow! Y ahí reside la epifanía de toda esta investigación, para quienes nos escuchan. La geografía y la densidad de los rastrojos agrícolas dictan las reglas definitivas del juego. Superan incluso la magnitud de la inversión en reactores. La paja tirada manda. Resulta asombroso confirmar que la localización física de paja, abandonada, tiene más autoridad sobre el éxito del proyecto que el dinero inyectado en tecnología. Existe un hallazgo adicional que solidifica esto. La ubicación óptima demuestra una resistencia increíble a las alteraciones en la escala de inversión. ¿No importa el tamaño de la planta? Casi nada. El algoritmo se aferra a la locación 20 o a la 60 de manera obstinada. La gravedad logística de las cosechas actúa como una fuerza inamovible. Fascinante. Pero si conectamos esto con el panorama general, digamos de la política energética europea, este modelo ganador podría tener los días contados. ¿Qué elemento externo podría irrumpir con tal fuerza para volver obsoleto un sistema tan optimizado? El estudio advierte sobre cambios en la arquitectura regulatoria gubernamental. ¿Los impuestos, me imagino? Claro, hay que recordar que la victoria de los centros de recolección exige recorrer un 30% más de distancia con camiones. Y eso significa quemar mucho más diésel. Exacto. Si en el futuro los gobiernos implementan impuestos ambientales punitivos o impuestos verdes agresivos al transporte por carretera para reducir emisiones, el costo económico de ese 30% extra experimentaría una escalada brutal. O sea, en ese escenario, el diésel y las emisiones dejarían de ser un simple gasto operativo asimilable. Se convertirían en un lujo súper penalizado. Exactamente. Y bajo el peso de esos impuestos, la brillante estrategia de los galpones intermediarios podría hundirse en números rojos inmediatamente. Increíble. La corona de la eficiencia regresaría al ineficiente modelo de suministro directo en campo abierto. Pura y exclusivamente porque ese esquema rudimentario requiere menos transporte y por ende penaliza menos el balance de carbono. Un cambio legal así obligaría a tirar a la basura todas las simulaciones actuales. Recalcular hasta la última ruta del mapa, sí. Y desestabilizar la geografía óptima de la industria. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestra audiencia? Es la gran pregunta. Para quienes siguen el desarrollo en energías renovables, significa que se requiere una expansión urgente del panorama analítico. De esta inmersión en los datos, la conclusión es que la transición verde nunca será territorio exclusivo de científicos en laboratorios controlados. Definitivamente no. El verdadero motor del cambio se forja en la logística del barro y el asfalto. El éxito radica en organizar una flota inmensa de camiones pesados, predecir la lluvia en agosto y negociar con cooperativas agrícolas locales. Es una coreografía milimétrica. La revolución verde será ganada dentro de las vastas hojas de cálculo de logística. Es una síntesis inmejorable. Y para cerrar con una última reflexión para quienes nos escuchan. ¿Adelante? Hay una variable que hoy no domina las ecuaciones, pero que dictará el futuro. La supervivencia de una planta diseñada para durar décadas depende de la predictibilidad de las lluvias y las fechas de cosecha de la paja. Ajá. Y esto detona una pregunta monumental. Si el cambio climático altera radicalmente esas estaciones históricas, extendiendo sequías o desplazando las zonas agrícolas, ¿cómo obligará esto a redibujar frenéticamente estos mapas de energía renovable en los próximos años? Un cuestionamiento formidable. Deja al descubierto que en esta industria pionera, absolutamente nada está grabado en piedra de forma inalterable. O, ajustándolo a este análisis, nada está asegurado permanentemente en pacas de paja seca. Exploración.